siguen a través de Facebook Live, a través del canal, que nos ve y que nos escucha, les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús y declaramos la gracia del Señor sobre cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Muy bien, iglesia amada, estamos en este último domingo de este mes de agosto y queremos culminar con la ayuda de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo en relación a este tema tan importante que nos concierne a cada uno de nosotros, porque todos pertenecemos a una familia. Amén. Todos pertenecemos a una familia y hemos estado hablando en relación a este tema, edificando mi casa sobre la roca. Y hoy, como quien dice, vamos a consolidar, que Dios afirme nuestras relaciones entre esposos, que Dios afirme nuestras relaciones entre padres e hijos, hijos y padres, para estar fortalecidos, para cuando vengan las tormentas, cada uno de nosotros esté firme ahí en la roca inconmovible que es Cristo Jesús, para afrontar cualquier situación que pueda pasar. Y vamos a cerrar este mes bajo el subtema consolidando nuestra familia. Diga conmigo, consolidando nuestra familia. Y mire lo que dice, o escuche también lo que dice el libro de Salmos. Salmos capítulo 112, del verso 1 al verso 8 dice la Escritura: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita, como dice, en gran manera. Imagínese, aquí está el requisito para recibir muchas bendiciones que vienen después de este verso número 1. En primer lugar dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, que tememos al Señor, tenemos este temor reverente. Y también dice, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Qué dice el verso número 2? Mire cuál es el resultado entonces de temer al Señor y de deleitarnos en sus mandamientos. Dice, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos, dice, será bendita. El verso 3, bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia, dice, permanece para siempre. Versículo 4, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. Versículo 5, el hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos, dice, con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está como firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Mire qué promesas y qué bendiciones hay para todos aquellos que en primer lugar nos deleitamos en las promesas del Señor, y también está ese temor reverente de querer agradarle a Él en todo. Pero cuando hablamos de consolidar nuestra familia, estamos hablando de que la familia que está unida no solo por lazos de sangre, sino también en el área espiritual, o sea, también en el ADN espiritual. ¿Cuántos tienen el ADN espiritual? El ADN que nos ha heredado el Padre Celestial. Entonces, disfrutará de una relación más profunda y real. Sus miembros, o sea, cada integrante de la familia, estarán unidos en espíritu, recibiendo la bendición que Dios concede a todos los que le sirven. ¿Y cuántos han recibido bendiciones de parte del Señor?
El hecho de estar acá en esta hora alabando y exaltando el nombre del Señor es una bendición que nadie la puede disfrutar. Recién me conducía para acá por la iglesia y ahí en un puente de desnivel que hay ahí por la universidad. Quizás sería por alguna persona que andaba posiblemente triste o andaba alegre por el partido de anoche, ¿verdad? Y de repente en el alcohol, porque en ese pedacito casi no se puede correr. Estaban los muros precisamente del puente ahí del barandal, tirados allá en el túnel. Y cuando yo voy entrando al túnel ahí veo como dos piedras que están como señal para disminuir la velocidad, a saber qué habrá pasado. Pero mire, usted puede levantar su mano en esta hora y darle gracias al Señor porque estamos acá exaltando y glorificando al Dios Todopoderoso. Entonces, Dios es bueno. En primer lugar, entonces, cuando hablamos de consolidar nuestra familia, es necesario que podamos reconocer que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ese es el principio, ahí está la base para que cada uno de nosotros podamos tener esa sabiduría que viene de lo alto. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Proverbios capítulo 1 en el verso 7 dice la escritura: el principio de la sabiduría es el temor de ¿quién dice? De Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, pero ¿cuántos recibimos la sabiduría de parte de Dios? ¿Cuántos anhelamos que Dios nos siga instruyendo a través de su palabra? ¿Sabe qué? Debe de haber disposición en cada uno de nosotros de someter nuestra familia a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tenemos que tener, iglesia amada, la disposición de someter su familia y mi familia a que Dios pueda cumplir y hacer su santa y perfecta voluntad en nuestra casa. Mira lo que dice Romanos capítulo 12 en el verso 2. Romanos capítulo 12 en el verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, que además de ser buena es agradable y también es perfecta. Muchas veces cuando le decimos al Señor: haz tu voluntad en mi vida, haz tu voluntad en mi familia, ahí vamos muchas veces a sentir algunas situaciones de desesperanza, de prueba, en el desierto, cuando enfrentamos ese tipo de cosas. Pero si usted y yo estamos seguros y convencidos que Dios está en su santa y perfecta voluntad, seguiremos adelante, porque Dios ha prometido estar con nosotros. Y en el desierto, ¿qué tenemos que hacer? Exaltar al Señor, bendecirlo, depender totalmente de Él. También, con la sabiduría de Dios entendemos que la familia es una descendencia bendita en la tierra. Sabe que su familia es una descendencia bendita en esta tierra. Yo esperaba un amén más fuerte. Su familia es una descendencia bendita en esta tierra. Su familia es bendita. Génesis capítulo 12, versículo 2 y versículo 3. Génesis capítulo 12, verso 2 y verso 3 dice: miren la promesa que Dios le está dando ahí. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y será de bendición. Versículo 3: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. ¿Quiere leer conmigo la última parte? Y dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Esa bendición le alcanza a usted, iglesia? Nos alcanza a cada uno de nosotros.
que en la simiente de Abraham, de Isaac y de Jacob serían benditas todas las familias de la tierra. Así es que hemos recibido nosotros la bendición de parte del Señor. También quiero leer para ustedes Génesis capítulo 28 en el verso 14. Eso, si anda a su Biblia, por favor búsquelo ahí. Génesis capítulo 28 en el verso 14, que dice lo siguiente. Aquí se refiere cuando Jacob está recibiendo de parte del Señor la instrucción de que se tiene que trasladar, de que se tiene que mudar, y dice que él tiene un sueño de parte del ángel de Dios que trae una respuesta, y le dice ahí en Génesis capítulo 28 en el verso 14, le dice: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Aquí también alcanzamos cada uno de nosotros esa bendición que el Padre Celestial le dio a Jacob también. Nosotros reconocemos que a través de la sabiduría de Dios, nuestra familia es bendita. Levante su mano derecha y diga: Señor, yo sé que mi familia es bendita. Mis hijos son benditos, y los hijos de mis hijos hasta la tercera y cuarta generación son benditos en el nombre de Cristo Jesús. Y cortamos toda herencia de nuestros antepasados en el nombre de Cristo Jesús. También, iglesia amada, el temor reverente a Dios es fundamental para la verdadera sabiduría. El temor reverente, no pánico. Aquí no nos referimos a pánico, a miedo de que si hago esto Dios me va a castigar. No nos referimos a eso, sino temor de querer agradarle día a día. El temor reverente a Dios es fundamental para la verdadera sabiduría. Todos los demás tipos de aprendizaje son ineficaces. Vayamos a la Escritura, a la epístola del apóstol Santiago, capítulo 3, del verso 13 al verso 17, que dice lo siguiente. Santiago, capítulo 3, del verso 13 al verso 17, dice lo siguiente: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras, dice, en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Versículo 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. ¿A qué se refiere? Cuando hay celos, cuando hay contención, cuando hay amargura, cuando hay resentimiento. A esto se refiere. Dice que esto no proviene de la sabiduría que desciende de lo alto, sino terrenal, dice, animal, diabólica. Versículo 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Versículo 17, quiere leerlo conmigo a la cuenta de 2. 1, 2. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Mire la comparación que hace la palabra del Señor. Por eso necesitamos la sabiduría que viene del cielo, que viene del Padre Celestial. En segundo lugar, iglesia amada y amigos y hermanos que nos ven y que nos escuchan, es necesario que cada uno de nosotros pongamos en práctica el consejo de la palabra, para que no seamos entonces oidores olvidadizos, sino que pongamos en práctica la palabra del Señor. Cuando Dios a través de la palabra de Él nos advierte de algo y nosotros persistimos en hacerlo, después usted o yo nos vamos a lamentar y vamos a decir, ay, vamos a decir.
No hice caso a la advertencia que el Padre Celestial nos estaba haciendo a través de su santa y bendita palabra. San Mateo capítulo 7, verso 24 y verso 25, que dice lo siguiente: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé, dice, a un hombre prudente que edificó su casa sobre donde dice, sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué cree que no cayó? ¿Por qué no cayó la casa? Dice, porque estaba fundada sobre la roca. Y la roca es Jesucristo, ahí donde tiene que estar cimentada su familia y mi familia. Entonces tenemos que poner en práctica el consejo de la palabra. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios hace sabio al sencillo y da prudencia al que la practica. Eso es lo que hace la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Yo creo que usted y yo hemos conocido personas que de repente no han pasado ni primer grado. ¿Y sabe dónde aprenden a leer? Aquí en la Escritura. ¿Sabe por qué? No por el conocimiento humano, sino por la sabiduría que Dios da al escuchar esta bendita palabra y abre nuestro entendimiento. Salmos capítulo 19, versículo 7 al versículo 11 dice lo siguiente: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová, dice, son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y mucho que oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. Mire cómo culmina este verso número 11. En guardarlos, ¿qué dice? Hay grande galardón. En guardarlos, en ponerlos en práctica, en atesorarlos en nuestro corazón, hay grande galardón. Y Dios nos da la prudencia y la sabiduría para que nos desenvolvamos en cualquier lugar donde nosotros estemos. ¿Sabe? Aquí hay un ejemplo de la Escritura de un varón que puso en práctica el consejo de la palabra. Y me refiero al personaje célebre de Job. Job oraba y bendecía a sus hijos. Mire lo que dice la Escritura. Ese es el ejemplo que también cada uno de nosotros, como padres de familia, y las madres que están acá y que nos ven y que nos escuchan, también tenemos que tomar este ejemplo de cómo Job oraba, bendecía y quería cada día santificar a sus hijos. Job capítulo 1, del verso 4 al verso 5, ¿qué nos dice? Dice el verso 4: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas. ¿Qué hacían sus hijos? Dice, banquetes, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, mire lo que dice aquí: Job enviaba y los santificaba, y se levantaba, dice, de mañana, y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera, dice, hacía
todos los días. ¿Y cuántos hacemos nosotros eso todos los días por nuestros hijos? Es necesario que nos presentemos al Señor y le digamos: Padre, cubre a mis hijos. Si ellos han pecado, si ellos han fallado, los presento delante de ti. Mire, un ejemplo de un padre preocupado por el bienestar de sus hijos, por el bienestar de su familia. Eso es lo que también tenemos que hacer cada uno de nosotros. También la instrucción y el consejo de la palabra de Dios debe perdurar en las familias en el transcurrir del tiempo. No podemos ser indiferentes. Como padre, yo tengo la responsabilidad de instruir a mis hijos y enseñarle también a mis hijos que ellos tienen que seguir instruyendo a sus hijos para que a través del tiempo la fe en el Evangelio, la fe en Cristo Jesús, verdaderamente podamos dar testimonio de igual manera como pasó en esta familia. Mire lo que dice 2 de Timoteo capítulo 1 del verso 2 al verso 5. Aquí hay 3 generaciones que fueron alcanzados por la fe en el Señor Jesucristo. Dice: a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Mira qué ejemplo tan importante. El apóstol Pablo, orando por Timoteo, le dice de noche y de día. Versículo 4, le dice: deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Mire lo que dice el verso número 5, y aquí es donde alcanza 3 generaciones la fe en el Señor Jesucristo. Le dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Y le dice: la cual habitó primero, ¿en quién le dice? En tu abuela Loida. Mire, aquí está la primera generación. Y le dice: y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Imagínese cómo la fe en el Señor Jesucristo, esa fe no fingida, esa fe verdadera de querer servir al Señor, debe transcurrir en el tiempo. Si de repente usted tiene algún hijo que no está en los caminos del Señor, no deje de clamar, no deje de interceder, no deje de ser así como hacía Job, clamando, intercediendo. ¿Sabe por qué? Porque dice la Escritura: claman los justos y Jehová oye y les libra de todas sus angustias. No claudique, sigue clamando por ese hijo, siga clamando de repente por ese esposo que está apartado de los caminos del Señor, o por sus nietos, por su generación, hasta que vea la respuesta de Dios a su favor, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y su familia a través de usted va a recibir la bendición. Su familia va a recibir la bendición a través de su vida. Entonces imagínese 3 generaciones. Primero dice: tu abuela Loida, tu madre Eunice, y en ti también, hijo Timoteo, le dije. Sabemos que hay una fe verdadera de seguir sirviendo al Señor. En tercer lugar, iglesia amada, amigos y hermanos que nos siguen y que nos escuchan o que nos ven, buscar acuerdos consolida la familia. Hay momentos en los cuales es necesario buscar el acuerdo ahí en el seno de la familia. Tenemos que reconocer que hay veces podemos equivocarnos y que necesitamos la opinión y estar en acuerdo con los demás miembros ahí en la familia. Y dice la Escritura en el libro del profeta Amós capítulo 3 en el verso 3. Amós 3:3 dice: andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo. Y es una interrogante, es una pregunta que nos hace aquí la palabra del Señor. Andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo. Imagínese, basta el acuerdo
de dos personas para orar al Padre y su respuesta se va a hacer manifiesta. Basta que dos personas, usted con su esposo, usted con su hija, usted con alguien clamando, orando al Señor para ver la respuesta del Señor, porque eso es lo que dice ahí el Evangelio de San Mateo capítulo 18 en el verso 19, que dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo, ¿dónde dice? En la tierra, acerca de cualquiera cosa que pidieren, ¿qué va a pasar? Dice: les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Hay cosas, hay situaciones que tenemos que ponernos de acuerdo como familias, metas, proyectos, algo que necesitamos en el seno de nuestra familia. Es necesario entonces ponernos de acuerdo con la persona que tenemos ahí y que también profesa la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y le voy a hablar también de dos ejemplos. En primer lugar, de estar en acuerdo. En primer lugar, del ejemplo de Esther y de Mardoqueo. Y en segundo lugar, otro ejemplo de Ruth y su suegra Noemí. Entonces, el primer ejemplo, Esther y Mardoqueo. El libro de Esther, capítulo 4, del verso 13 al verso 17, dice la Escritura lo siguiente: entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther. Pero le voy a contar un poquito. Mardoqueo era primo de Esther y era como el padre adoptivo, porque Esther quedó sola. Entonces, ¿verdad? Mardoqueo la recibió y la educó y la crió ahí en su casa. Y le dice: no pienses que escaparás en la casa del rey más que de cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe, le dice, si para esta hora has llegado al reino. Los judíos, el pueblo judío está siendo amenazado por un malvado llamado Amán, que aniquilar a todos los judíos. Y la reina, Esther se convierte en la reina porque halló gracia delante del rey. Entonces está en esta situación que están persiguiendo a los judíos. Entonces viene Esther y Mardoqueo y se ponen de acuerdo en algo fundamental para clamar al Señor, y además de eso se ponen en ayuno delante de la presencia del Señor. Aquí está el acuerdo, mire, y dice el verso 16, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. O sea, este es ayuno total. Aquí eso es lo que habla la Escritura. Y dice: y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, dice, noche y día. Y le dice Esther: yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, le dice Esther, pues estoy dispuesta. Que perezca, le dice. Versículo 17. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Mire el acuerdo que hay acá. Y si usted sigue leyendo este capítulo 4 y todo el libro de Esther, se va a dar cuenta que a través de este acuerdo que hizo Esther con su primo y padre adoptivo Mardoqueo, al colocarse en ayuno, pudo provocar la salvación del pueblo judío. Y cuanto más nosotros también, si nos ponemos de acuerdo y ayunamos y clamamos en el seno de nuestra familia, vamos a ver la respuesta de Dios a favor de cada uno de nosotros. Déselo al Señor. Déjeme decirle, iglesia, que cuando no solo a través de la iglesia seamos convocados para ayunar, debemos ayunar.
Usted tiene que definir de repente un día a la semana, un día al mes, para que pueda presentar a su familia, para que pueda presentar estas peticiones, y hay que hacerlas en ayuno y clamor al Padre Celestial. ¿Cuántos de repente lo están haciendo? Mire, qué poquitos, amén. Pero hoy, si el Señor le inquieta en esta hora, es necesario que nos presentemos al Señor. Busquemos al Señor. En segundo lugar, el otro ejemplo que le hablaba es de Ruth y Noemí. Dice Ruth capítulo 1 del verso 2 al verso 5. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer, dice, Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues, dice, a los campos de Moab y se quedaron allí. Y mire qué es lo que le sucede a Noemí. En 10 años, dice la Escritura, que le pasaron muchas cosas. Dice el verso 3, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella, dice, con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era, como dice que se llamaba, Orfa, y el nombre de la otra, Ruth. Y habitaron ahí, dice, unos 10 años. Y mire lo que le sucede a Noemí. Y murieron también los 2, dice, refiriéndose a los 2 hijos, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada, dice, de sus 2 hijos y de su marido. Aquí vamos a ver un buen ejemplo entre nuera y suegra. Yo sé que de repente cuando hablamos de suegra, por ahí un poco, pero yo cuando hablo de mi suegra es como mi segunda o tercera madre, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que hacer, que hayan buenas relaciones. Y mire la buena relación, el acuerdo que hubo entre esta suegra con su nuera Noemí. Dice Ruth 1 del 12 al 14. Después que esta mujer enfrenta estas situaciones difíciles, dice, volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche, dice, estuviese con marido y aún diese a luz hijos, les dice con una pregunta, ¿habríais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, les dice, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Mira qué conclusión había llegado Noemí, que verdaderamente la presencia de Dios como que se había apartado de ella. Pero después Dios le confirma que verdaderamente Dios estaba con ella. Y ella, dice el verso 14, alzaron otra vez su voz y lloraron. ¿Y qué pasó? Dice, y Orfa besó a su suegra. Mas Ruth, ¿qué pasó? Dice, mas Ruth se quedó con ella. Mire qué buena relación. Ruth se quedó con ella, no la abandonó. Y aquí viene verdaderamente el poder del acuerdo, la estima que esta nuera tenía por su suegra. Ruth capítulo 1 del verso 15 al verso 18 dice lo siguiente. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo, y además de eso le dije, y a sus dioses, vuélvete tú, le dice, tras ella. Y mira, aquí está la convicción de esta mujer en el verso 16, le dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Y mire lo que dice la Escritura. Y así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte
hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Entonces, quizá quitémonos esa situación de por ahí, la mala influencia que hemos tenido, que con cuidadito con tu suegra. Mire, aquí hay un ejemplo bíblico de las relaciones que puede haber en la familia, de no abandonarla. Y ahí manifiesta Dios el respaldo a Noemí a través de la compañía de Ruth, porque le dice: tu Dios será mi Dios. ¿Cuál Dios era el que tenía Noemí? Jehová de los ejércitos. Ella también pudo influir. Entonces, iglesia amada, es necesario, para consolidar nuestra familia, reconocer que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En segundo lugar, que tenemos que poner en práctica el consejo de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, que tenemos que caminar en acuerdos en el seno de la familia. Nadie es llanero solitario. Hay llaneros solitarios acá, ¿verdad que no? Necesitamos del apoyo de los demás. ¿Cuántos necesitan el apoyo de su cónyuge, de su hijo? Vamos a concluir entonces de la siguiente manera. Es muy triste ver familias que solo se hablan para pelear. Algunas familias que solamente para eso se hablan, para pelear, o ni siquiera se hablan. Reflexionemos en esta hora. ¿Hay algún pariente que quizá usted no le habla porque están enemistados? Dios le está hablando en esta hora a que se reconcilie. Debemos trabajar activamente en la unidad familiar, pasar tiempo juntos, no solo en la casa, sino también dar paseos, hacer deporte o disfrutar de repente algún tiempo de relajamiento juntos en familia. ¿Sabe por qué? Porque la familia debe tener metas y sueños comunes y celebrar cuando estos se consiguen. Tenemos que celebrar cuando estas metas y estos logros se consiguen. Glorificamos a Dios cuando nos esforzamos en mantener la paz y en mantener la armonía en nuestra familia. Amén, pueblo del Señor. Padre, te bendecimos en esta hora. Tú eres bueno, Padre celestial, y para siempre es tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Pero si en este lugar, oh Dios mío, hay algún amigo o amiga o alguna persona que se ha apartado de los caminos del Señor, o usted que nos ve, usted que nos escucha, sí, a usted Dios le está hablando, quiere volverse al Señor, quiere acercarse al Señor y primeramente entregar su vida y entregar su familia. Yo le invito en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, que repita después de mí esta oración, hágala con fe. Repita después de mí y diga: Señor Jesús, en esta hora, después de escuchar tu palabra, te pido perdón, Señor, por mis faltas, por mis pecados. Entra a mi corazón, salva mi vida, salva mi familia, Señor. Ayúdanos para vivir en acuerdos. Te pido, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús te abro la puerta de mi corazón. Amén y amén. Si usted hizo esta decisión. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Búsquenos en www.cuadrangular.org y como Centro Evangélico Cuadrangular en nuestras redes sociales. Contáctenos al 2220-1840, 2220-1841 o envíe su WhatsApp al 3160-9742. Y recuerde, somos una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar.